Radio NEF presenta Sindicalismo con Sentido de Mujer, un espacio para escuchar tu voz. ¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras de la NEF? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Sindicalismo con Sentido de Mujer. Hoy estamos con una persona que ya me dijeron que era mítica en todo este proceso, como una mujer luchadora. Es Urlinda Aranguis. Y hoy vamos a conversar un poquito acerca de su historia. ¿Cómo estás, Urlinda? Bien, gracias. Mucho gusto a todas las personas que escuchan y muchas gracias por la entrevista, por este reconocimiento, porque al final esto para mí es que te reconozcan el trabajo efectuado. Perfecto. Urlinda, cuéntanos un poquito, la gente que no la conoce. ¿Quién es Urlinda Aranguis y cuál es su vínculo con la NEF? Bueno, yo llegué al sindicalismo cuando empecé en los 90 a trabajar en el servicio público. De ahí entré al Parque Metropolitano y ahí fui electa presidenta del servicio. Después fui secretaria, estuve más de 8 años como dirigente sindical en ese proceso. Pero yo vengo de un proceso histórico, en realidad, que no tiene, de ahí para atrás, yo del año 78 que estoy participando de muchas actividades. Por ejemplo, en el 78 se empezó a formar el movimiento de mujeres que se llamaba MOMUPO, Movimiento Mujeres Pobladoras. Y de ahí para adelante no paraba nunca. Bueno, antes en el año 72 fui dirigente estudiantil en el gobierno de Salvador Allende. Así que mi trabajo social y sindical ha sido por toda la vida, en realidad. Bueno, yo te estaba diciendo que en realidad en términos de género en ese tiempo faltaba mucho, mucho, y Allende trató de impulsar un poco el feminismo, un poco a través de poner diputadas, o sea, ministras, mujeres. Pero igual fue lento. El proceso, yo pienso, el proceso de género ha sido lento en este país. Y Allende influyó un poco, pero faltó. Después vino el golpe de Estado, donde obviamente todo lo que tuvimos se perdió totalmente. Fue muy difícil recuperarlo nuevamente. Pero como adolescente y como joven en ese tiempo yo tuve una vida, yo diría, encantada. Es como, por ejemplo, iba a la Biblioteca Nacional a escuchar a congresos en esos años, a Inti Illimani ahí en la Biblioteca Nacional, y gratuito era. Y cuando iba para allá siempre, por ejemplo, Allende andaba caminando en la calle con el ministro Toá como cualquier ciudadano, a pie. Lo que hace Boris, por ejemplo, ahora él me recuerda mucho a Allende, a mi Boris, con la diferencia que es muy joven. Allende era un hombre más maduro, pero era un hombre muy cercano al pueblo. Él te veía, te abrazaba, te daba la mano, te saludaba. El ministro Toá igual, pues era un Don Quijote, le decía yo en estos años, porque era un gran hombre. Yo creo que me tocó vivir eso, que el sueño, como decíamos nosotros los jóvenes, de pensar de que iba a haber cambios profundos para la sociedad más desposeída, ¿no? Para yo diría, los vulnerados del mundo y de este país, que éramos muchos. Tenemos muchos problemas sociales en Chile, tremendos. Bueno, toda la vida, yo creo, esto no es de ahora, ni fue de Allende, esto viene de los movimientos sindicales de la salitrera, por ejemplo, del carbón. Uno se pone a leer a Baldomero Lillo y siente el dolor que sufrieron los mineros en ese proceso laboral donde no había reconocimiento, más bien abuso. Entonces uno ve cómo la historia ha ido cambiando, pero va cambiando ahí muy lento, y yo digo disfrazada, para mi punto de vista. Y con Allende viví yo muchos sueños. O sea, la idea mía era haber llegado a la universidad, por ejemplo, estaba en tercero medio, como te decía adelante, y yo pensaba, termino cuarto y me voy a la universidad porque iba a ser gratis para mí, pero no lo logré. O sea, vino el golpe de Estado, me cortaron los brazos, me tuve que terminé de cuarto medio y ponerme a trabajar, porque era dura la pelea, y mi papá nos ganaba mucho y había que ayudar en la casa y había que ponerse nomás, no podíamos estudiar. Yo vine a estudiar ya vieja, cuando mi hija era grande, estudié en la INACAB, hice un curso de 1 año de paisajismo, que en mi pasión me hubiera gustado haber sido paisajista de verdad, de haber estudiado los años que corresponde y haber hecho, haber trabajado en esa área. Bueno, trabajé siempre en el área después. Cuando llegué al parque me dediqué mucho a eso, y hasta el día de hoy todavía lo hago. Pero ese era mi sueño, ¿no? Con Allende, que se truncó. Y en ese tiempo también los jóvenes, los estudiantes vivíamos esa fiesta de la primavera fue espectacular en la región metropolitana. Participaron todos los jóvenes, había una democracia respetuosa,
Yo me acuerdo cuando los estudiantes se iban a candidatear para ser dirigente, por ejemplo, yo cuando era estudiante fue Camilo Escalona a mi escuela, por ejemplo, ¿eh? Y los cabros de la derecha, que eran los democracias cristianas, Patria y Libertad en esos tiempos, le empezaron a tirar bolsas con excremento humano. A él y a su jefe de gabinete en ese tiempo, que eran jóvenes los dos, que era Pancho Moat, que murió, y a puros bolsas de para afuera lo sacamos. O sea, si nosotros tuvimos que taparlo, porque era dirigente, iba candidato a la FCH, no me acuerdo cuál era en esos años ya, junto con Alamán. Claro. Alamán era su contrincante en esos años. Así que nosotros estábamos ahí dándole por él, pues, cuando era joven, Camilo, con el pelo largo, pata elefante, así. Se usaba. Qué look más bueno, ¿eh? En esa época. Sí, era notable sí. Ese look. Y él se veía muy bien ahí en esos años, porque era alto, así que se veía muy guapo. Pero esas son las cosas que uno no olvida, ¿no? De ver a Allende en la calle caminando como un ciudadano cualquiera, saludando al pueblo de mano, de abrazo, sin miedo, a pesar de que sabíamos lo que podía venir, porque nosotros supimos desde un principio, yo creo los que éramos más de izquierda, de jóvenes, pensamos que iba a venir algo, porque nosotros sabíamos que Allende no era querido a nivel mundial, que era un socialista que asumía el poder después de lo que había pasado con Cuba y todo lo que pasó ahí. Entonces yo creo que para América Latina era muy peligroso que hubiera un gobierno socialista, porque había muchos intereses creados y no de nosotros sabemos de quiénes, pues, obviamente gente que no es chilena, y sabemos quiénes fueron. Los ingleses fueron terribles, las salitreras fueron terribles, los gringos, los norteamericanos con el cobre, ellos abusaron mucho, les pagaban una miseria a los obreros. Entonces Allende dijo, basta, les quito el cobre porque con todo lo que han robado en este país ya están pagados, y lo echó. Por eso no pudieron entender y ellos nunca le perdonaron a Allende eso, yo creo. Y de ahí vino todo el apoyo norteamericano por la CIA y al golpe de Estado. Claro, y los demócratas cristianos, desgraciadamente, yo quiero mucho a los demócratas cristianos, algunos, pero muchos fueron vendepatria, para mi punto. Porque ellos vendieron a Allende al mejor postor. Sí, recibieron muchos millones. Qué fuerte, pero así es. La historia por lo menos lo dice. Sí, ¿no? Sí, la historia lo muestra. Yo lo viví. Yo no estoy mintiendo porque yo eso lo viví. O sea, estoy diciendo lo que yo vi, lo que yo me tocó ser en esos años y ver. Y uno vio eso, y fue triste porque nos truncaron. Muchos jóvenes desaparecieron, muchos jóvenes tuvieron que irse al exilio y gente mayor también, con hijos, mujeres amigas mías que las torturaron, que fue tremendo. Hace poco yo tengo una amiga que fue del frente, torturada 5 años porque fue detenida en Lota, en Coronel, y la saludo a mi compañera Nancy Solís. La compañera tiene 2 hijos, uno fue al sur de veraneo este año que pasó, a veranear, el año 2022. Y en una protesta seguramente el hijo lo pillaron en la calle y lo pescaron detenido y le sacaban la mugre. Los pacos le pegaron tanto, se lo violaron y ese joven se suicidó. Entonces imagínate una mujer que fue 5 años detenida, torturada, sin piedad, y su hijo le pasa eso. Ay, qué triste. Yo he llorado mucho. Entonces uno todavía ve las consecuencias de lo que significó ese golpe de Estado. O sea, todavía hay consecuencias. Todavía, y a mí lo que me duele de lo que hablábamos delante del sindicalismo desunido, del sindicalismo que no entiende que la unidad, como decía Clotario, hace la unidad, hace la fuerza y logra cambios profundos y objetivos, no lo puedan ver por son intereses tan pequeños, digo yo. ¿De qué les sirve tener otra federación? Cuando habría que fortalecer una, pero fortalecerla de tal manera que nadie pueda dejar de escucharla, ¿te fijas? Porque es tan fuerte y tan poderosa que nadie va a dejar de escucharla. Y eso, porque Allende decía, Pinochet cuando hizo el golpe de Estado, siempre lo decía en la radio, en los discursos que él decía, que los políticos todos eran sinvergüenza, ladrones, y había que desunir. ¿Y cómo desunir para gobernar? O sea, él dividió al pueblo, lo dividió. Entonces así pudo gobernar. ¿Cuántos años gobernó Pinochet? ¿Ah? Y eso es lo que eso es lo que a mí me duele, que todavía hay gente que no entienda eso, que
cuando se desune la gente a través de un proyecto, los objetivos se pierden, porque nunca van a llegar a concretarse si no hay unidad. Lógico. No podemos concretar. Y cada uno es libre de pensar como quiere, pero de ahí a eliminar al que piensa distinto, yo creo que eso no tiene perdón desde ningún punto de vista, ¿no? De nadie. Ni de Dios ni de nada. Nadie tiene ese derecho sobre el otro, porque eso es la democracia. La democracia significa respetar la opinión del otro. Y puede que tenga una opinión distinta y que no la valore la opinión del otro, o que le dé lo mismo, pero no puede a través de eso eliminar al otro, ya sea a través de la palabra, a través de la violencia, de como sea, porque hay gente que con la palabra hace más daño que matarte, o sea, cuando te matan se acabó, pero hay gente que con la palabra, madre mía, la palabra, hay un libro de un filósofo mexicano que dice que la palabra mata, y es verdad. Esa es una realidad. Una palabra mal dicha, una palabra mal hecha puede dejar a una persona sumergida en el dolor más profundo. Entonces hay que tener cuidado con la palabra. Hay que saber decir lo que uno quiere decir de corazón y pensar antes de hablar. Y eso es lo que no pasa. En los 80 me imagino que la función de la mujer de apoyar en la familia, de salir adelante, de las ollas comunes, fue muy, muy potente. Usted lo vivió ya siendo un poco más grande, joven. Sí. ¿Cómo fue en los 80 el tema? ¿No? Fue duro también. Muy duro, mucha pobreza, mucha miseria. Los consultorios, por ejemplo, no tenían medicamentos. Era muy los consultorios de población eran terriblemente mal equipados, con pocos funcionarios, pocos medicamentos. Y ahí existió, a través de la Iglesia Católica, se hizo un proyecto que se llamó Vicaría. La Vicaría Norte, la Vicaría Sur, la Vicaría Oeste, la Vicaría Poniente. Y a través de esa fundación se empezaron a hacer, como se dicen, grupos en las diferentes iglesias de salud, que éramos las voluntarias. Yo fui presidente de la zona norte de salud, ¿no? en esos años, voluntaria. Y eso, por ejemplo, nosotros formábamos mujeres, les enseñábamos a curar, a colocar inyecciones, más que nada curar y poner inyecciones, eran las cosas que más podíamos hacer en realidad. Y habían consultorios que tenían médicos, enfermeras, para atender la población que no tenía acceso. Sobre todo en ese tiempo había mucha protesta. Por ejemplo, a los jóvenes los tomaban detenidos y les sacaban la mugre, pues muchos los desaparecían. A otros eran baleados y tenían que llegar a la forma clandestina para poder curarse, pues si llegaban a las postas centrales o a las postas del Estado, eran detenidos y muchas veces no aparecían más. Entonces había que tener un resguardo de salud a nivel de vicaría, o de esta cosa de la solidaridad, que fue muy, muy interesante a nivel nacional. Eso se hizo a nivel nacional. La vicaría, en todos los frentes había vicarías que tenían voluntarios y nos juntábamos una vez. Por ejemplo, una vez nos juntamos todas las vicarías en un encuentro, tiene que haber sido como cerca de los 90, como en el 87 parece que fue algo por ahí. Un encuentro nacional donde vinieron más de 500 mujeres voluntarias de salud que participaban de estos centros de salud que eran de la iglesia y que ayudaban a la comunidad, por ejemplo, a curar, a poner inyecciones. Mucha gente no tenía cómo pagarle a una persona y nosotros vimos, por ejemplo, ahí también se construyeron las colonias urbanas, los comedores infantiles en la iglesia, donde se iba a almorzar. Las colonias urbanas, los niños que los teníamos en la iglesia participando de actividades culturales, de pintura, de música. Los sacábamos a pasear en verano a la playa o los llevábamos a piscina, conseguíamos todo eso a través de la vicaría. Y puros voluntarios, jóvenes voluntarios, niños voluntarios, estudiantes voluntarios, se hacía con puros voluntarios todo eso. Y para qué te cuento, o sea, yo llegué a tener una colonia urbana con 500 niños una vez. Y ahí ya me fui después. Se lo dejé a los jóvenes. Yo siempre fui de la idea de que cuando uno forma una organización tiene que dejar huella. Por ejemplo, yo dejé huella en el Parque Metropolitano. Dejé dirigentes que yo creía que podían ellos seguir haciendo cambios profundos en la historia sindical. Desgraciadamente no han sido, pero yo digo, les tengo fe todavía. Y cuando fui dirigente, lo mismo. Siempre formé cosas que después fui delegándoselas a otros. Las formaba y me iba. Y porque yo creo que hay que traspasar eso, y lo hice, por ejemplo, en la escuela urbana con los jóvenes, que eran ya universitarios,
le entregué, ustedes háganse cargo de esto ahora, yo ya voy a pasar a otro plano. Y así fue mi historia. Las ollas comunes, bueno, ahí también se hicieron comprando juntos, que era a través de las organizaciones, en ese tiempo que no era ONG, se llamaban, Sempro, Crisol, en el tiempo donde yo vivía en la UNE, varias ONG que organizaban a la gente a través de talleres, porque mucha gente llegó a esos centros a través de la capacitación en todos los ámbitos. Por ejemplo, yo cuando llegué al Sempro, llegué por un curso de psiquiatría, había una psiquiatra que se llamaba Javiera Carrera, que tú no lo que se llamaba así, Javiera Carrera, que venía llegando al exilio, y ella nos hizo talleres, por ejemplo, en ese tiempo en los metros habían, ¿cómo se dice? Es cuando ponen un sonido que está ahí, pero tú no lo escuchas. Es como solamente para el subconsciente. Para el subconsciente, y que decía, y de verdad, porque después nosotros lo vimos, lo escuchamos, tuvimos la oportunidad de escucharlo, que te decía, los comunistas son malos, los comunistas matan, los comunistas te juro. Como la campaña del no, pues. Sí, perdón, la campaña del sí, ¿no? La campaña del sí del 88. Donde era... fue terrible, ahí fue terrible, yo tengo la película, pero también lo viví, porque nosotros cuando salíamos para hacer, nos pegaban, nos tiraban, y ellos tenían más poder que nosotros, porque nosotros no teníamos nada, nosotros salíamos con las manos, ellos salían con pistolas. Patria y Libertad fue tremendo. Patria y Libertad ¿Se reactivó Patria y Libertad en esos años? Con otros nombres, quizás. Claro, ahí funcionó la CNI. La CNI fue tremendamente, yo diría, fue duro. Ahí mataron a... Oiga, yo le quería consultar sobre el rol de la Iglesia Católica, porque en Argentina sabemos que murieron muchas más personas en una dictadura mucho más pequeña, y por lo que uno ha visto en las películas, ¿no es cierto que está de moda el tema de 1985? ¿Se acuerdan de los procesados? Sí. La Iglesia, da la impresión que la Iglesia en Argentina fue muy proclive a la dictadura. Acá en Chile como que se dividió, o una gran parte de los curas estuvieron con ustedes, los apañaron, los protegieron con la vicaría. ¿Fue así? Sí, así como habían sacerdotes de derecha, pues. Tú sabes que Abún, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, en la televisión. Abún salía en la tele diciendo barbaries pues, de los comunistas, porque al final, para la dictadura todos éramos comunistas. Ahí no había diferencia política. Los demócratas cristianos, todo. Ahí existía la DC, Renovación Nacional, el Partido Socialista, el Partido Comunista. No existía ni el PPD, ni la UDI, ni ninguno de todos los republicanos que se formaron hace poquito. Entonces, eso es una historia que... Avanzada Nacional eran ellos, ¿no? Avanzada Nacional fue un grupo... Avanzada. Eso, sí. Pero eso fue como en los 80. No venían del tiempo de la democracia. Claro. Porque la democracia de los partidos tradicionales eran estos, no habían otros. Los otros partidos se formaron después. Se formaron la dictadura. Patria y Libertad era el brazo armado de la democracia cristiana. Nosotros no teníamos brazo armado. Los socialistas ni el MIR, en tiempo de la Unidad Popular, lo único que tenían armas era el MIR, ni siquiera el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista vino a armarse después de los 80, por la dictadura, para sacar a Pinochet. ¿Te acuerdas? Ahí se formó el Frente Patriótico. Sí, claro, 84. Y los lautaristas del MAPU empezaron como, yo diría como en el 85 más o menos, a funcionar. Los lautaron. Que esos cabros, y esa gente vino del MAPU Obrero Campesino. El MAPU Obrero Campesino era un grupo grande que hoy día mucha gente se quedó en el PPD, algunos, y algunos se fueron al Partido Socialista. Porque el MAPO casi no existe hoy día, el MAPO obrero. No. Y ellos trabajaban con los campesinos, era una ONG que hacía un trabajo muy, muy interesante con los campesinos al tiempo de la Unidad Popular. Bueno, de ahí estaban formando la reforma agraria, acuérdate de todo lo que hizo Allende cuando trajo tractores para los campesinos, se hizo una escuela de maquinaria agrícola a través del Ministerio de Educación, y empezó todo un proceso para preparar la reforma agraria. El tema fue que se truncó también, se truncó después del golpe de Estado. Y mucha gente que estudió maquinaria agrícola fueron detenidos, desaparecidos. Bueno, Allende trajo muchos exiliados de Brasil, gente que había sido expulsada de su país por pensar diferente. Los trajo a Chile, que para el golpe de Estado tuvieron que sacarlos, pues. Si no los mataban a todos, a muchos los mataron. Tú sabes que mataron en el golpe de Estado, mataron a muchos extranjeros, de Nicaragua, de Uruguay, de Brasil, que eran dirigentes. Así que fue dura. Bueno, yo
yo creo que a mí me tocó vivir algo que me fortaleció, que me hizo fuerte. Fue duro, como te digo, porque la vida para nosotros era pobre. O sea, yo participé cuando me casé de las ollas comunes, pero no comí jamás en una olla común, y es chistoso, porque siempre fui dirigente de todo. Me metí en todas las partes a ayudar. Y como yo era muy activa, todo el mundo me elegía a mí como representante o no sé qué. Entonces yo participé de muchas ollas. Yo tengo que haber formado mínimo unas 10 ollas comunes en Renca. Y yo porque yo fui monitora de la Vicaría Norte. Trabajé muchos años como monitora popular en la Vicaría Norte, ayudando a la Vicaría a hacer talleres en las poblaciones. Yo les enseñaba a hacer muchas cosas, aprendí y también enseñé. Me pagaban también eso. Así que yo tenía contacto directo con la gente de las poblaciones para las ollas comunes, cuando se hacían estudios, por ejemplo, con los niños drogadictos. Yo pasaba en la calle, o sea, conocía a los niños que aspiraban neoplen, a los niños que en ese tiempo no existía la pasta base, existía el neoplen, esas cosas, los cabros chicos se dedicaban a consumir. Hoy día es terrible lo de la drogadicción en Chile. Gracias a Dios en ese tiempo no fue así. Dice que la dictadura metió el narco en los 80, metió la narcopolítica de alguna forma en los 80. Es lo que se dice. En las poblaciones. Yo creo que tiene que haber sido así, pero de lo contrario, ¿cómo tanto? Porque uno se puede mirar, yo cuando era monitora, me acuerdo, iba a las poblaciones, a las juntas de vecinos, por ejemplo, a educar, y llegaba a la junta de vecinos, muchas veces las dirigentes no llegaban y yo me quedaba esperando afuera en la calle. Pasaba las piolas de los pacos a los campamentos de la Pincoya, por ejemplo, y entraban los pacos para allá, se bajaban de los vehículos, entraban con paquetes para las casas y se iban. ¿Y tú qué crees que llevaban ahí? ¿Qué te imaginas tú que llevaban? Porque no iban a hallarle pan a los traficantes del campamento. Obviamente que llevaban droga. Claro. Obviamente, yo lo vi de lejos, era como 2 cuadras. Sí, pues los pacos salían y se iban, y yo creo que salían con la plata. Ellos entraban con la droga y cuánta droga le quitaron a cuánta gente y que después ellos la traficaron ellos mismos. Así sucede todavía, yo creo. El chiste de Bombo Frica no es broma. Te encontraste 3 kilos y después era 1 gramo, ¿te acuerdas? Ese chiste. Sí, claro. Es lo mismo pasó. Sí. Sí, a través del humor también se hace esa crítica y es súper actual, como dice usted. Oiga, y bueno, después vienen los 90, los gobiernos demócratas cristianos, los gobiernos socialistas, Lagos y Bachelet sobre todo muy importante. ¿Y cómo fue ahí para usted y para todos para la misma ANEF en lo que a usted le tocó participar? ¿Hubo un cambio? ¿Se diluyó ese sueño del 88, 90? ¿Nos conformamos con lo que se pudo hacer? Al principio de los 90 había muchas expectativas de parte de nosotros, los pobladores que trabajamos en los gobiernos de la Unidad Popular y después vivimos la dictadura, los que nos quedamos acá, porque los que nos quedamos acá nos quedamos luchando, no nos quedamos mirando cómo pasaba la cosa. Entonces, cuando llegó en los 90, todos los cambios que se van a hacer profundos en términos de la educación del pueblo, porque, por ejemplo, a mí me preparó el PET, que era una ONG que se llamaba PET, que era la que entregaba el IPC, no sé si te acuerdas tú, de la canasta familiar, de cómo subía el IPC, ¿te fijas? Y cuánto se podía comprar con tanta plata, cuánto era lo que podía comprar la gente con el sueldo miserable que había, que la dictadura era el POC y el PET. Ya, perfecto. El mínimo que le llamaba, ¿no? Claro. Entonces, mi abuela hablaba del mínimo. Era el POG y el PEN, una miseria. Claro. Entonces ellos hacían un estudio para ver cómo la gente sobrevivía y entregaban esta información. Y yo estudié en el PET una cosa que se llamaba PESIS, que es como, yo tengo el título todavía y eso lo entregaba a la Academia de Humanismo Cristiano, que no era universidad, tengo muchos títulos. Y eso a mí me faculta para ver si yo quisiera, a lo mejor, pero nunca lo hicieron valer, como asistente, ¿cómo se dice? Trabajadora social. Eso, trabajadora social. Para ayudar en el cambio y en el proceso, porque nosotros teníamos la historia, y no la historia escrita, teníamos la historia viva, ¿no? Y eso no se cumplió al principio de los 90, yo te digo, yo al final de digamos, al principio del 2000, yo tuve muchas discusiones con la diputada Sá, con la Adriana Núñez, la Adriana Muñoz, con muchas mujeres que se creían feministas, pero no hicieron nada por nosotros, pues ellas nos ofrecieron el cielo y la tierra y nunca cumplieron nada. Y una de las cosas que me hace sentir profunda molestia con esas mujeres que tuvieron tantos años en el poder ganando tanta plata y se olvidaron de nosotros.
no utilizaron más encima. Yo me acuerdo la Antonieta Sá nos hizo un curso de cómo funcionaba la Cámara de Diputados, todo, participamos muchas mujeres de la zona norte. Y después nos llevaron a esa cuestión donde se retiraba la basura, no sé si es no me acuerdo cómo se llama, donde tú vas a dejar la basura ahora, que todo se junta la basura, se mete en unos hilos y se lleva a Tiltil. Nos llevaban ahí como miradoras, como expectativas, y al final ellos recibían por debajo de la cuerda la plata. Nosotros éramos los tontos útiles, como se dice, ¿no? ¿Ah? Nosotros éramos los tontos útiles. Y con el tiempo tú te vas dando cuenta que eras útil, que eras tonta y útil. Pero me ha tocado, por ejemplo, yo siempre voy a la marcha 1 de mayo, todos los años, o sea, desde que se pudo marchar, volví a marchar, siempre, puedo faltar a cualquier otra, pero a la 1 de mayo nunca falto, siempre voy. Y me ha tocado, por ejemplo, niñas anarquistas, mujeres anarquistas que me han violentado. Y niñas, yo te digo, de 15, 16 años que no vivieron nada. Entonces, cuando van a protestar a una manifestación de los trabajadores, yo les decía, oye, yo creo que tú no has trabajado un día a nadie, mírate las manos, las tienes limpiecitas, mira las mías. Están con callo, mira las mías, son manos de mujeres trabajadoras. Yo vengo a marchar por lo que yo soy. Y tú, perdóname, con todo el respeto que te mereces tú, no tienes por qué increparme ni tratarme como me estás tratando. Porque yo creo que todo te lo da tu mamá. Que pobrecita de tener una hija como tú tan insolente, le decía yo. Porque me tiraban me tiraban moneda. A mí, los niños. Eso siento que va por el lado de la falta de educación que están teniendo nuestros jóvenes hoy en día. Y es una opinión muy personal, el reggaetón influye mucho también en que tengamos una mentalidad muy basura. Jóvenes de mentalidad muy basura hoy día. Sí, yo tengo 3 nietos. Mi nieto mayor tiene 19 años y él escucha esa música. Yo le digo, ¿cómo puedes escuchar esa música, hijo? Le digo yo, esa música denigra a la mujer, me denigra a mí, denigra a su polola, denigra a su mamá. Sí, pero como abuela, sí, la música, no. Los consejos y los mensajes que manda esa música hacen deshumanos a las personas y violentas, le digo yo. Pero es muy complicado porque, como tú dices, ha ingresado tanto eso a una sociedad que ha sido hoy día más débil. Yo pienso que hoy día la sociedad puede ser también por tanto extranjero que ha entrado a este país. Yo no discrimino porque tengo una hija que vive en Alemania, mi hija menor vive en Alemania, en Berlín. Entonces, yo sé lo que es ser emigrante, ¿no? Pero aquí no hay un orden, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando mi hija se fue a Alemania tenía que tener ciertas condiciones, de lo contrario no podía entrar al país. Y se ha ganado el respeto de los alemanes, por eso está ya trabajando hace 4 años. Entonces, hoy día en Chile no sucede eso, y eso ha hecho que cambiemos, mira, las culturas en sí han cambiado profundamente en términos del ingreso de este conglomerado de ciudadanos, podríamos decir, en términos de su cultura. Por ejemplo, la parte alimenticia, que yo creo que es muy enriquecedora para nosotros, porque hemos aprendido a comer diferentes formas, ¿no? La comida que nosotros no comíamos. Y eso es muy interesante. La cultura a media. Y la violencia muy extrema. Descuartizamiento, muchos muertos, todas las semanas muertos. Entonces tú ves que no hay respeto. Entonces, una de las cosas que me preocupa de esta nueva sociedad es eso. De tener el cuidado de no, ¿cómo podríamos decir? De no proteger nuestro país en esos términos. La violencia es muy, muy fuerte. Hay mucha violencia. Y eso es grave y es complicado. Así que hay que luchar para que eso cambie. Nuestra lucha. ¿Y te puedo decir otra cosa? Mira, lo que me gustaría para terminar esta conversación, lo que más me duele a mí en este momento es haber jubilado. La palabra jubilar viene de júbilo, de algo que debería cambiarle a nosotros después de habernos sacado la mugre toda la vida. Entonces yo siento que eso no ha sido lo más sano para nosotros como trabajadores y trabajadores. O sea, no tenemos el reconocimiento que corresponde ni de palabras, ni de reconocimiento de respeto y tampoco económico. Porque también puede ser solamente económico, pero tampoco de respeto. Yo me doy cuenta que a los viejos se les trata mal. A los viejos no se les respeta. Yo veo a veces los viejitos en la calle que andan mal vestidos, los miran en menos. Pues, ¿cómo los mismos choferes de las micros? Que le tiran la moneda así cuando pagan. Yo pago rural, o sea, vengo de allá de Win, entonces pago 600 porque eso dice la normativa municipal, que por ser adulta mayor.
pero me tiran la moneda, ¿y usted a dónde va? Me critican. Digo, oiga, ¿sabe que si yo tuviera plata le pagaría el pasaje entero? Pero tengo una pensión miserable, ¿cómo no entiende? Usted va para allá. No, no entienden. Y eso es lo que duele, la falta de empatía, la falta de respeto que hay por la mirada de los adultos mayores. En Oriente, los orientales tienen totalmente una forma de querer a su gente mayor como algo valioso, como algo tan importante. A nosotros no nos miran así acá en Chile. Y yo diría en América Latina somos como un cacho. El consultorio mismo, ya viene esta señora a buscar, ¿cachai? ¿No? Porque cuando tú envejeces, te debilitas, eres débil. Y eso es triste. Y eso es lo que más me duele a mí hoy día. Y yo que me crié con abuelo, sé también cómo mi abuelita se siente y le comprendo. La comprendo. Sí. Es una de las cosas es terrible la vejez en Chile. Sí, sí. Terrible. Bueno, sí. Oiga, ya tenemos que irnos despidiendo, no podemos sino antes pedirle un mensaje a todos los compañeros y compañeras que van a ver esta entrevista por todas nuestras redes sociales acá de la NEF. Mándele un saludo a los compañeros y compañeras. Bueno, primero que nada decirle a las compañeras y compañeros que muchas gracias por esta oportunidad de darme la posibilidad de hablar sobre mi historia y sobre mi vida, que puede ser como cualquiera de ellos también, pero darme la oportunidad de expresarme acá. Y segundo, insistir. Siempre cuando estuve como dirigente me pedía la palabra para pedirle a los compañeros que había que unirse, que la unidad hacía la fuerza. Y lo demostré en delante cuando le dije, las mujeres por la democracia nos unimos todas, el MENS, todas, las mujeres feministas que eran más cuicas, digamos, ¿no? Y todas, las pobladoras que venían con los zapatos rotos, ¿te fijas? Todas nos unimos a pelear. Y eso cambió la historia. Entonces, yo pienso que cuando uno no está unido frente a una propuesta de trabajo, siempre va a fallar. La unidad hace que eso cambie, la fortaleza que tiene esa unidad, la fuerza que le produce, unirse todos en pos de una sola idea y sacarla adelante. Ténganlo por seguro que eso no lo mueve nadie, no lo cambia nadie. Y es lo que yo le pido a las compañeras y los compañeros. Unidad, eso. Bien, pues esa fue la gran historia de Berlinda Aranguis. Gracias por haber compartido este día con nosotros, Berlinda. De verdad, ha sido una de las entrevistas más emocionantes que he tenido, así que en este espacio. Así que muchas gracias. Igual a ti, muchas gracias y saludo a todos los compañeros y compañeras. Que tengan un lindo día. Gracias. Bueno, y con todos ustedes entonces nos despedimos hasta una nueva oportunidad acá en ANEF Radio, siempre en su programa Sindicalismo con Sentido de Mujer. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao.